¿Qué tal? Muy buenos días. Vamos a continuar el día de hoy con nuestro salmo que empezamos la semana pasada, el Salmo 86. Y ahora vamos a ver a partir de los versículos del versículo 5. Vamos a ver la última parte de la primera parte del versículo 5 al 7. Es como una pequeña introducción y yo espero poder alcanzar a ver de los versículos 8 al 13, que es la parte medular, ¿no? Como habíamos visto, este es un... Bueno, antes de ver, vamos a orar para que Dios guíe este tiempo. Señor, te queremos dar muchas gracias por este tiempo, te queremos dar muchas gracias porque puedo compartir estas enseñanzas a la iglesia, gracias porque me diste este tiempo, Dios, para poderlas preparar. Y te pido, Dios, que sea tu Santo Espíritu el que hable a nuestros corazones, que edifiquen a la iglesia y que, Padre, junto con la predicación de Miguel, Señor, pues pueda ser un alimento espiritual para la iglesia el día de mañana. Te queremos pedir, el día de hoy, mejor dicho, te queremos pedir de una manera muy especial, Señor, que tú nos vayas preparando nuestro corazón para ahora que nos volvamos a ver, que nos volvamos a reunir, para que tú hagas un trabajo muy importante en la iglesia y sobre todas las cosas de avivamiento, un trabajo de avivamiento. Te queremos pedir por todas las personas que están enfermas, Señor, entre ellas él, pues por este resultado del hermano de Marisela, Señor, que vive en Poza Rica, para que Dios, si así es tu voluntad, pueda él salir sin infección de COVID. Pero Dios, hágase tu voluntad y sabiendo que lo más importante es la salvación de todos ellos. Te queremos pedir por los demás enfermitos, Señor, que te han pedido en la iglesia a través del chat, y suplicándote, aunque no recuerdo sus nombres, Dios, pero sabemos que tú los tienes en tu mente. Y Dios, sobre todo lo más importante, como te lo pedimos, es por su salvación, que te conozcan de una manera personal. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, habíamos visto que esta es una oración, volvemos a las oraciones de David, y esta es una oración en donde tiene dos partes, una de petición y otra de alabanza. Vimos la vez pasada, empezamos a ver la parte de petición y habíamos visto los 4 primeros versículos que nos hablaban de la petición que había hecho David. Y estábamos viendo aquí, para resumirlo, en 6 aspectos que un siervo debe de tener como algo listo para poder hablar a su Señor. Debe ser un siervo humilde, debe de ser un siervo necesitado, un siervo que continuamente busca a Dios, un siervo con fe, un siervo insistente en la oración y un siervo dispuesto. Y bien, con todo esto, llegamos al versículo 5. Esta es la última parte de esta primera parte, en donde se nos dice, voy a leer primeramente los 3 versículos y después voy a leer en particular el 5. Dice, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. El versículo 6 dice, escucha, oh Jehová, mi oración y está atento a la voz de mis ruegos. En el 7 dice, en el día de la angustia te llamaré, porque tú me respondes. Entonces, teniendo en esta parte final de las peticiones, nos encontramos de repente que David en este pedir empieza a recordar los atributos y a alabar los atributos. Dice, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Aquí me llama mucho la atención un punto. Esta descripción de David hacia con Dios se parece un poco a aquella proclamación que hizo Moisés en el monte Joreb cuando Dios iba pasando delante de él. ¿Se acuerdan aquella vez que Dios le dijo, voy a pasar delante de ti, Moisés? No verás mi rostro, porque no podrás ver mi rostro y vivirás, más yo te taparé con mi mano y yo te permitiré ver mis espaldas. Aunque sea ver las espaldas de Dios, va a ser impresionante, ¿no? Y entonces eso nos remite a Éxodo 34, del 6 al 7, donde dice, y pasando Jehová delante de él, o sea, delante de Moisés, ¿proclamó quién? Moisés. Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso. ¿Se acuerdan que dice? Porque tú eres un Señor bueno y perdonador, tardo para la ira
y grande en misericordia, y dice el versículo 5, y grande en misericordia, dice, y verdad, que guarda la misericordia a millares, que perdona la iniquidad y la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres o los hijos. Bueno, sigue por ahí el versículo, ¿no? Pero aquí el punto es que ese mismo Dios que hace 3500 años conoció Moisés y proclamó sus atributos, es el mismo Dios que de una manera más íntima clama a Moisés, perdón, clama a David. Después de esa lista de peticiones dice, es importante recordar quién es Dios, bueno, perdonador y grande en misericordia. Me pasaron otra vez en un grupo que tengo un, un pensamiento de un filósofo del Renacimiento, de la edad de la razón, y en donde hablaba de, este es el Dios en el que creo. Y cuando tú ves ese Dios de este filósofo, es un filósofo que se llamaba Spinoza, por cierto, un filósofo holandés, hablaba de que era un Dios que no te tomaba en cuenta el pecado, era un Dios que no le tenías que pedir perdón, entonces tantas cosas. Y es impresionante ver cómo cada persona crea su propio Dios. Uh-huh. Y para muchos ese Dios, cuando quieren creer en Dios, en ese Dios que son ellos mismos, creen en un Dios bonachón, un Dios que se va a hacer de la vista gorda a sus pecados, un Dios que no le va a pedir cuentas a la persona. ¿Y cuán equivocados están? La bondad de Dios no coincide en ser un Dios bonachón, en un Dios que no va a pedir cuentas del pecado. Muchos confunden la predicación de Jesucristo. Pero ¿cuál es la bondad de Dios? La bondad de Dios es la gracia que está derramando sobre nosotros, en donde aunque somos pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Sabes? Es una gran maldad decir que Dios no nos va a recriminar nada. ¿Por qué? Porque entonces estamos hablando de que Dios de que Dios no es sensible a la maldad. Estamos tratando de tapar el sol con un dedo, tratando de pensar que no le hicimos nada a Dios, que podemos pecar, que podemos vivir la vida como querramos. Al fin que no va a haber problema con ese Dios bonachón que está en la última de las galaxias, ¿no? No es cierto. La bondad de Dios significa que a pesar de que hemos pecado grandemente contra Él, Él es un Dios bueno, perdonador y grande en misericordia. Ese es el Dios de la Biblia, ese es el Dios en el cual creyó Moisés, en el cual creyó David, y ese es el Dios que quiere que tú creas en Él. ¿Sabes por qué tenemos este acercamiento? ¿Por qué tenemos estos salmos? ¿Sabes por qué Dios nos habla de nuestro pecado? Porque quiere que nos arrepintamos de Él. ¿Sabes por qué tenemos estos salmos de alabanza? Porque es la forma como Dios nos enseña a alabarlo, ¿no? Y además hay un aspecto más acerca de su misericordia. Dice, grande misericordia para con todos los que te invocan. Esto no solamente hablaba David, grande misericordia para mí o para con Moisés, sino aún para ti, lector, que el tiempo te ha alcanzado, que los siglos han llegado. Para nosotros es ese Dios perdonador, misericordioso, para con todos los que le invocan. Qué hermoso sería que todos los hombres le invocaran, pero hemos visto que no todos le invocan. Hay quienes le exigen. Dios, si quieres que yo crea en ti, vas a ser como yo quiero que tú seas. Ese es un orgullo terrible. Y acuérdate, Dios no trabaja con el orgulloso. Al orgulloso, como dice el Salmo 138, mirará de lejos. Versículo 6-7.
Dice, escucha, oh Jehová, mi oración y está atento a la voz de mis ruegos. En el día de la angustia te llamaré porque tú me respondes. ¿Sabes? Aquí de nuevo David le vuelve a decir una oración muy parecida al primer versículo. Escúchame, Dios. Y, ¿sabes? Una vez aprendemos de que no es malo el repetirle a Dios. Definitivamente aquí se nota la urgencia de David al decirle, por favor, Señor, escúchame. Escucha la oración. Ajá. Está atento a la voz de los ruegos. Este es un aspecto muy importante. A la voz de mis ruegos. Y déjame notar una diferencia entre decir está atento a mis ruegos y decir está atento a la voz de mis ruegos. Aquí no solamente David le pide que escuche sus súplicas, sino escucha la voz de mi súplica. ¿Que no es lo mismo? No. Al parecer no es lo mismo. Porque aparentemente de la forma de decirlo parece que David le dice, Dios, escucha mis ruegos, pero sobre todo escucha esa voz de mi interior que está atrás de nuestros ruegos. ¿Sabes? Nosotros no sabemos cómo pedirle a Dios. Ajá. Cómo pedir como conviene no lo sabemos, como dice Romanos 8. Mas el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Sabes? Muchas veces nuestra oración es escuchada a pesar de que de nuestra boca no salga exactamente cuál es nuestro anhelo. Me recuerda esto un poquito a un ejemplo dramático, el endemoniado gadareno. Endemoniado gadareno, un hombre que no solamente era incrédulo en ese momento, sino pues estaba en el extremo, en lo más terrible en la parte más baja de una persona en su vida espiritual, cuando una persona le cede su voluntad a Satanás. Estaba poseído, y no por uno, sino por una legión de demonios. Sin embargo, aquí es algo muy hermoso porque este endemoniado, si tú te fijas, cuando entra Jesús, llega el endemoniado con Jesús. Y aunque él no puede hablar, él no es dueño de sus palabras, y los demonios que tenía dentro llegan con Jesús a reclamarle de una manera agresiva, ¿qué tienes contra nosotros? ¿Ya has venido a juzgarnos antes de tiempo? Sin embargo, ¿sabes? La poca quizás voluntad que le quedaba a este endemoniado le servía para acercarse a Jesús. ¿Sabes? Probablemente este hombre en su interior estaba expresando, por favor, libérame. Y eso fue lo que escuchó Jesús y lo liberó. Ajá. Dice, en el día de mi angustia te llamaré porque tú me respondes. Qué triste sería la oración si no hubiese un ser muy poderoso del otro lado. Pareceríamos muy ridículos hablando solos, ¿no? Hablando a la nada. Los incrédulos a veces se pueden burlar de este aspecto. A veces, inclusive hay personas que dicen, bueno, la oración hace bien porque quién sabe si te escuchen, pero es una buena terapia, ¿no? Es una terapia como para que tranquilizarte, ¿no? Pero eso no es el chiste de la oración. Si fuera solamente una terapia de hablar solo, uno solo para poderse tranquilizar, esto sería vano completamente. Pero dice, te llamaré porque tú me respondes. Dios es un Dios que te ama y es un Dios también en el día de la angustia. ¿Sabes? Si tú y yo no hacemos un hábito de estar hablando constantemente con Dios, en el tiempo que nos apremie la angustia, tampoco lo vamos a hacer. ¿Sabes qué nos llega cuando tenemos angustia? Cuando tenemos angustia muchas veces nos bloqueamos.
muchas veces tratamos de salir corriendo o empezar a arreglar con nuestras manos lo que se está deshaciendo. Pero Dios lo que dice, ¿sabes? A veces tenemos que correr para salvar nuestras vidas y a veces tenemos que arreglar y dar pasos nosotros mismos para arreglar las cosas, ¿no? No podemos quedarnos quietos. Pero Dios lo que te dice es, invócame. Antes que nada, invócame. Y no importa lo angustiado que estaba David, tenía esta seguridad preciosa que era, en el día de mi angustia te llamaré porque tú me respondes. ¿Sabes? Toma en cuenta a Dios e invócalo aún en los pequeños detalles de tu vida. Los que ignoran a Dios ni siquiera, como habíamos dicho, en el día de la angustia les sirve para acercarse a su Creador. Pero los que tenemos una relación con Dios, son esos días de angustia una oportunidad más para acercarnos y ver las respuestas de Dios. Ahora que en el chat de la iglesia se ha hablado de muchas peticiones de oración, hemos visto cómo Dios en estos tiempos nos ha respondido. Hemos visto también que Dios en algunas ocasiones ha hecho su voluntad, pero también no nos ha dejado sin tener paz, la paz que necesita nuestro corazón. Y bien, después de este tiempo de peticiones y en esta afirmación que dice Dios, yo sé que todas estas peticiones en mi día de angustia, con toda confianza te las digo porque tú me oyes y me respondes. Pasando a esto, vamos a ver la siguiente parte de nuestro salmo. El Salmo 86, ahora vamos a ver del 8 al 13. Y vamos a ver versículo con versículo. Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. La Biblia, y más en la parte, en esta traducción Reina Valera, habla de dioses, ¿no? Y muchas veces habla que de dioses como si existieran, pero sabemos que todos estos dioses son los ídolos. Y sabemos que estos ídolos, lejos de hablar de su existencia verdadera como si fueran dioses que realmente pudieran tener un poder y que pudieran sacarte adelante el problema, al contrario, siempre que la Biblia habla de estos dioses es para hablar de la vanidad, de que todos estos ídolos solamente existen en la imaginación del hombre y son vanos para sacarlo adelante. ¿Sabes? Cuando el hombre no cree en las santas promesas de Dios, está dispuesto a creer en muchas cosas. Ajá. Ahora, esto era fácil entender de los dioses en aquel tiempo que fue escrito esto, porque tenían toda esta sarta de dioses de piedra, de oro, de plata, de piedra, de madera. Ajá. Y ellos vivían en un lugar en donde pues estaban rodeados también por todos esos dioses, y algunos israelitas habían caído en adorar a todos esos dioses, ¿no? Hoy en día se nos hace un poquito chistoso hablar de esos ídolos, se nos hace como algo rudimentario, sin embargo lo sigue habiendo. Hay religiones que se dicen cristianas que tienen sus ídolos, ¿verdad? Y prácticamente están imitando a esas religiones paganas. Pero no se necesita tener un ídolo de piedra. Hoy en día los ídolos son más sutiles. Podemos tener ídolos en alguna persona, en algún cantante de música, de un gran músico, un músico de rock, un músico, en algún deportista. ¿Cuántos deportistas no son ídolos? ¿Cuántos líderes de opinión no son ídolos? La gente lo idolatra, presidentes, ¿no? Mandatarios. Ajá. Y pero también podemos tener ídolos de nosotros mismos. Podemos tener aquellos ídolos, ajá, que son esos ídolos intangibles, que ya no los ves en un objeto, tampoco lo ves en una persona, pero los ves como son los ídolos, el amor, esta idolatría al dinero, esta idolatría al éxito, la idolatría a la lujuria, al poder. Los mismos hijos pueden ser un ídolo para tu vida.
Ahora, hay unos ídolos que todavía son más sutiles. Ajá, desde luego. Y estos ídolos pueden ser el amor a la comodidad, por ejemplo. El amor a la buena apariencia, a lo que los demás comenten de nosotros. El amor al buen nombre. Uh-huh. El orgullo y el egoísmo es aquello que infla a todos estos ídolos, aquello que está atrás de todos los ídolos que muchas veces, aún como cristianos, caemos en adorar. Se nos hace increíble que Salomón, con toda la sabiduría y con toda ese trayecto que tuvo con Dios, que construyó el templo, que Dios lo llevó a ser apto para construir el templo, se me hace increíble cómo Salomón pudo pudo caer y adorar ídolos, influenciado por sus esposas. Pero ¿sabes qué? A ti y a mí nos puede pasar eso. Y puede ser algo muy sutil. ¿No estaremos adorando un ídolo? No habrá una falta de crecimiento en tu vida porque tienes esos zarcillos, esos dioses ocultos, y todavía no has ido a enterrarlos. Es un buen punto. Y déjame decirte una cosa. Ninguno de estos ídolos, aunque prometen, van a cumplir lo que solamente nuestro Dios y Salvador Jesucristo puede hacer en tu vida. Ve, por ejemplo, aquella historia de los profetas de Baal y Elías. Estos ídolos se comportan como aquel Dios, aquel Baal dormilón delante de los profetas, que hacían tantas cosas, circo, maroma y teatro, y su Dios nunca les respondió. Sin embargo, solamente hay uno que puede sacarnos de esa verdadera aflicción, y es nuestro Señor Jesucristo. Los ídolos solamente nos pueden dar pequeños paliativos. A veces solamente adormecen un poco, ¿sí?, el dolor producido por el pecado en nuestras vidas. Pero ninguno da el remedio verdadero a nuestra alma, como solamente lo sabe hacer Jesús. Dijo Jesús en Mateo 11 del 28 al 29, versículo muy conocido por todos nosotros: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Sabes? Jesús es el único que puede decir eso. Ven a mí y yo te haré descansar. ¿Estás afligido como David? Él te responde. Si tú vas a Él, Él te hace descansar. Ahora, el mundo y sus ídolos nos van a tratar de impresionar. Son deslumbrantes. Sin embargo, no te dejes apantallar por esto. A veces podrá la gente decirte: sí, es que este ídolo me dio resultado. No solamente lo que tú dices es el único camino, ve cómo me ha dado resultado mi camino. ¿Tú te acuerdas de Janes y Jambres? Aquellos magos que puso a competir el faraón con Moisés y Aarón. Y entonces Moisés y Aarón hacían algunas señales y los magos hacían estas señales. Sin embargo, llegó el momento en que estos hombres tuvieron que decir: dedo de Dios es este. Dios no se deja sin testimonio, ¿no? Y bien, pues vamos a terminar con esto. No quisiera yo seguir porque hay algunas enseñanzas muy hermosas en lo que sigue, y especialmente en el centro de esta parte está ese versículo 11, en donde dice: enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Pero vamos a dejarlo esto para la próxima semana. Y vamos a terminar con una oración. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo. Muchas gracias, Señor, porque tú derramaste tu luz, Señor, en este tiempo de estudio. Padre, te queremos pedir que así como David
estaba afligido, sabes que este tiempo también tenemos aflicciones, no sabemos qué va a venir en un futuro, no sabemos qué va a pasar en nuestra salud, no sabemos qué va a pasar en nuestra economía, en el país, pero tenemos la certeza de que tú sabes y que tú eres un gran protector y consolador de tu pueblo. Señor, te queremos pedir que tú nos des esa paz y ese gozo que tú le diste a David y que ahora quieres dárnoslo a nosotros. También, Dios, que tú nos enseñes a esas maravillas, que podamos tener nuestros ojos abiertos a esas maravillas que tú derramas todos los días para cuidarnos y guardarnos. Cuida mucho esta pequeña congregación, esta pequeña iglesia, bendícela, avívala, Señor, y muéstrale en estos días tu amor y tu cuidado. Y todo esto, y también Dios, te quiero suplicar que si así es tu voluntad, permitas que este mensaje, así como el de Miguel, no solamente lo vea las de la iglesia, sino también Dios permite que pueda ser compartido a otras personas, pero que todo esto sea única y exclusivamente para tu gloria. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Buenos días, les quiero dar la bienvenida este domingo por la mañana, rogándole a Dios porque abra nuestra mente y nuestro corazón para que pueda esta enseñanza llegar a nuestro, no solo a nuestros oídos, sino también a nuestro corazón, y que podamos conformar nuestra vida a lo que Él dice en su palabra. Esta enseñanza, este estudio que vamos a ver hoy se llama Lealtad a Dios y de Dios, y tiene como objetivo el que nosotros podamos comprobar cuál es el grado de nuestra lealtad que tenemos, o si no tenemos lealtad, para que corrijamos. Vamos a orar para que Dios guíe el estudio. Padre bendito, Padre eterno, piadoso y bondadoso, te queremos pedir que tú guíes este estudio y que inspires todas las enseñanzas con tu Santo Espíritu, para que nosotros podamos comprender lo que tú nos quieres decir y nos des la voluntad para poder llevar a cabo lo que tú nos enseñes en esta mañana. Te pedimos, por tanto, Señor, que nos des la mayor concentración y entendimiento posible, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, el pasaje que vamos a usar como base de esta enseñanza es Oseas 6, del 1 al 3, que dice: vengan, volvámonos al Señor. Él nos despedazó, pero ahora nos sanará. Nos hirió, pero ahora vendará nuestras heridas. Dentro de poco tiempo, Él nos restaurará para que podamos vivir en su presencia. Oh, si conociéramos al Señor, esforcémonos por conocerlo. Él nos responderá tan cierto como que viene el amanecer o llegan las lluvias a comienzos de la primavera. Entonces, pareciera que este pasaje pues está haciéndonos pensar esta época de confinamiento, en donde Él nos exhorta que nos volvamos a Dios de todo corazón. Nosotros generalmente vivimos bajo nuestras propias ideas, nuestros pensamientos rigen nuestras acciones, y muchas veces nos olvidamos que la base y fundamento de una vida cristiana
es precisamente la instrucción divina que Dios da a través de su palabra. Entonces, para que nosotros podamos comprender a mayor profundidad esta enseñanza, vamos a ampliar este tema en subconceptos y espero que Dios abra nuestro entendimiento como le pedimos. El primer punto que vamos a ver se llama ceguera espiritual. Para que nosotros podamos comprender nuestra necesidad de volvernos a Dios, primero tenemos que entender cuál es nuestra verdadera condición. Tenemos que tener presente que nuestras acciones determinan lo que realmente está en nuestro corazón y lo que realmente somos, no lo que queremos ser o lo que deseamos ser o lo que ilusoriamente pudiéramos pensar de nosotros como un héroe en una fantasía. De hecho, Dios dice que nuestro criterio, en un sentido, no prevalecerá el día del juicio, sino que prevalecerá lo que Dios dice en su palabra, y eso es precisamente sobre la base en lo cual Él juzgará todo. Y por eso Dios nos dice en Isaías 55, 8, 9, mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor, ni mis caminos están por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Aquí Dios declara claramente que nuestro sistema de pensamiento en relación a lo que Dios dice y es está abismado. Imagínense ustedes, por ejemplo, en la Torre de Babel, cuando se dijeron unos después de desobedecer el mandato de esparcir toda la tierra y se concentraron en la llanura del Sinar, dijeron, hagámonos una torre que llegue hasta el cielo y así tendremos un nombre sobre toda la tierra. Ahí estaban rechazando el nombre de Dios, ahí estaban rechazando el mandato de Dios y en su pensamiento pensaban que una torre, por más alta que fuera, llegaría al cielo y Dios que está en los cielos pues se rió de ellos, ¿sí? Entonces, si tú crees que tu inteligencia es más grande que la inteligencia de Dios, porque eso determina tus acciones al no obedecerlo, ponte a pensar en esto. Dios crió los cielos y la tierra. Dios separó las aguas de la tierra. Dios formó a los animales, aves, cuadrúpedos, peces del mar y todo lo que hay en esta creación. Él le puso a cada criatura los límites de su actuación. Él a cada estrella conoce por su nombre. Y te aseguro que hay más estrellas quizá que seres humanos. Y Él tiene potestad sobre todo lo creado. De hecho, lo declara en Amós, capítulo 5, versículo 8. Él dice, es el Señor quien creó las estrellas, las Pléyades y el Orión. Él transforma la oscuridad en luz y el día en noche. Levanta las aguas de los océanos y vierte como lluvia sobre la tierra. El Señor es su nombre. Él vierte la lluvia sobre la tierra. A veces dice, en un lugar va a llover y en otro no, en una ciudad no, pero cuando su bendición recae sobre nosotros, hay lluvias abundantes que dan cosechas abundantes y todos somos alimentados. Pero esto Dios lo pone para que nosotros podamos reconocer que entonces en Él hay toda potestad. Entonces tú te podrás hacer esta pregunta, ¿por qué si Dios es así, entonces no te sometes a lo que es su voluntad? Él de hecho dice en la Escritura, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo os digo, en Lucas 6:46. Y si tú puedes reconocer esto, pues le llamarás Señor. Quizá tú creas que tu pensamiento fallido es superior al de Dios, pero no por eso por eso es que Él te manda que te reconcilies, que recapacites. Si mi pensamiento solo me está llevando a una mayor agonía, a depresión, a insatisfacción, a frustración, algo anda mal. Y la Escritura dice que todos los caminos de Dios son bendición y todas sus veredas paz. Entonces imagínate la diferencia, ¿sí? Entonces Dios quiere decirte esto en Deuteronomio 4:39. Dice, aprende pues hoy
y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Él es el creador de todas las cosas, es el único Dios, y Él es el que tiene, reitero, toda potestad sobre todas las cosas. Entonces, todas estos razonamientos deben hacerte consciente de tu incapacidad de dirigir tu vida y que tienes una incapacidad de comprender la voluntad soberana de Dios. Por eso es que tú necesitas su ayuda. Y es precisamente lo que esto se llama ceguera espiritual. Cuando tú pones tu pensamiento por sobre el de Dios y actúas en todos tus caminos, que si el árbol es malo, el fruto es malo, así si tus pensamientos no proceden de pureza y santidad, son perversos si estás desviado de la verdad. Esto se llama ceguera espiritual. Entonces, ahora vamos a pasar al siguiente punto que nos habla de Dios. Dios es benigno y misericordioso. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que Él sabe todo lo que hay dentro de nosotros, los seres humanos, y ha decidido tener compasión debido a su misericordia, bondad y piedad infinitas. De hecho, Él nos dice en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Por eso Él envió al Señor Jesucristo. Estando nosotros extraviados, Él tuvo misericordia de nosotros y envió a su Hijo para poder establecer su justicia perfecta a través de juzgar el pecado de la humanidad en Jesucristo. Entonces, cuando nosotros vemos esto, podemos entender lo que es la misericordia de Dios. Él ha establecido esto. Y no sería propio y conveniente, o sea, si Él ha establecido esto no sería propio y conveniente que nos volvamos a Dios. Él ha tenido paciencia con nosotros todos los días de nuestra vida y quiere que nos volvamos a Él. Dice en Hechos 17, 30 y 31, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de nuestra ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Tú puedes decir, sí, no, yo no sabía. Ya la vez pasada tratamos que la creación, tu conciencia, el mismo testimonio de Jesús y su palabra dan testimonio de Él y de la verdad. Pero Él ha pasado los tiempos de nuestra ignorancia y ahora manda que creamos en Él, que creamos en la solución que Él dio al mundo, que es la única que nos puede llevar a Dios. Jesús de hecho dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, en Juan 14:6. Nadie viene al Padre sino a través de mí, porque solo a través de Jesucristo podemos justificar nuestros pecados con el juicio que Él hizo sobre Jesús. Recuerden, Dios es amor, clemente, misericordioso, pero también es un ser justo, y el que no apele a su misericordia y se arrepienta, entonces tendrá que enfrentar un día, el día del juicio. Y por eso dice, y si yo te he de hacer de esta manera, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Entonces, Dios quiere que nosotros creamos en Él. Quizá algunos puedan dudar de su benignidad divina, pero la gracia de Dios está por encima de lo que nosotros pensemos o seamos o hagamos. Por eso en Cristo nos perdona todos los pecados. Isaías 55:7 dice que los malvados cambien sus caminos y alejen de sí hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal, que se vuelvan al Señor, para que les tenga misericordia. Sí, vuélvanse a nuestro Dios, porque Él perdonará con generosidad. Vuélvete a Dios. Él te está pidiendo que cambies tus caminos. Él quiere que te alejes del pecado, que es lo que representa el arrepentimiento. Mientras tú ames el pecado y la forma de vida que tienes
nunca te vas a poder arrepentir. Necesitas analizar los efectos del pecado en tu vida y los efectos del pecado en este mundo que ahora está de cabeza, para que puedas entender la maldad del pecado, que genera en ti maldad inclusive. Pero si tú reconoces esto y anhelas en tu corazón volverte del pecado, volverte a una vida recta, entonces te será más fácil arrepentirte. Mientras tú ames el pecado, no te podrás arrepentir. ¿Por qué dudar de aquel que te creó? ¿Por qué dudar de que Dios te ama tanto, que en su gracia te otorga el perdón en Jesucristo? Recuerda que gracia quiere decir favor inmerecido. Quiere decir que Dios nos regala la salvación, no porque la merezcamos, sino por su benignidad. De hecho, aunque nosotros hiciéramos todo el esfuerzo humano posible para corregir nuestra vida y hacer el bien, no podríamos, porque el mal está en nosotros. Recuerden, el árbol malo produce fruto malo. El árbol bueno produce fruto bueno. Nosotros, los seres humanos, somos el árbol malo. Jesús es el árbol bueno. Por tanto, necesitamos volvernos a Él para que Él nos santifique y nos lleve a una experiencia nueva, a una vida en la cual podamos disfrutar de su amor y guiarnos por Él. Dice en Hebreos capítulo 2, versículos 3 y 4, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, después nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros, y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Dios quiere que tú creas en su gracia para que te seas librado precisamente de un día en el cual Él juzgará todos los pecados, usará su conciencia para desenmascarar todo y quitar la hipocresía. Entonces, ¿qué vas a hacer con esta gracia? ¿La vas a menospreciar? ¿O vas a caer de rodillas ante Dios por su infinito amor que tuvo, que prefirió dar a su Hijo lo que más amaba, castigarlo en tu lugar para que tú, por fe en Él, pudieras ir al cielo? No hay amor más grande que el que pone su vida por los demás. Y eso hizo Jesús, recuerden, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí. Entonces, a lo mejor podríamos pensar de nuestra parte que hemos sido sinceros y que nos hemos ya arrepentido en alguna ocasión. Pero si tu vida no ha cambiado, quizá todo esto haya sido presunción y un arrepentimiento sincero. A veces tú puedes decir a los demás, yo ya me arrepentí, pero dentro de tu corazón sabes que no es cierto. Porque de hecho la Escritura dice que cuando esto sucede, el mismo Espíritu Santo que Él te otorga y entra a morar en tu corazón, te confirma que eres hijo de Dios. Y para que tú puedas comprobar si realmente has tenido un verdadero arrepentimiento, hazte estas preguntas. ¿Ha cambiado Dios tu vida en esencia? ¿Ha cambiado tu forma de actuar? ¿Ha cambiado tu forma de pensar? ¿Te ha llevado a aborrecer la vida que antes tenías? ¿Anhelas con todo tu corazón obedecer a Dios? Y si no lo haces, ¿te lamentas hasta que llegas al arrepentimiento y corriges? ¿Pierdes la paz y la tranquilidad si pecas? ¿Y anhelas el regreso a la comunión con Él desesperadamente? ¿O simplemente no te importa? Si tú eres honesto contigo mismo y te haces estos cuestionamientos, sabrás cuál es tu verdadera condición. Entonces recuerda que el ser humano no comprende la gravedad de su pecado. No comprende que un día él tendrá que pagar si no se arrepiente y se vuelve a Dios de todo corazón. Y si una persona no anhela cambiar su vida, entonces confirma que está en tinieblas y anda en tinieblas y que no está consciente de la justicia perfecta de Dios. Entonces, debemos apelar a la misericordia de Dios porque Él la puso para rescatarnos. Entonces vamos a ver
el siguiente punto que se llama la verdadera o falsa lealtad a Dios. A lo mejor tú dices, no, yo sí creo en Cristo, como mucha gente lo dice. Si tú te pusieras a preguntarle así meramente a una persona, ¿crees en Cristo? Te aseguro que muchos te dirían que sí. Quizá muchos te dirían, no, pues lo creo como un profeta, como un grande iniciado, o como una persona que fue diferente a los demás, etc. Pero creer en Cristo es creer en el Dios encarnado que vino a este mundo para dar su vida por nosotros, que renunció a su deidad divina haciéndose hombre y se hizo obediente a Dios Padre para no pecar, no merecer ser castigado, pero así poner su vida en nuestro lugar por el pago del pecado. Esto es la verdad, y cuando tú lo comprendes es lo que te lleva a ser leal a Dios. Entonces, muchas personas, reitero, confiesan que son leales a Dios, pero su lealtad no tiene sustancia, porque se evapora tan fácilmente como cambian las circunstancias, o como el rocío sobre la hierba en la mañana. En cuanto sale el sol, se disipa el rocío. Y ¿saben ustedes por qué mucha gente no es leal? Porque no tienen conciencia de la gravedad de su pecado. Por eso una persona habla superficialmente de arrepentirse. Tú puedes decir perdón, pero si no sientes en tu corazón, cuando le dices a alguien perdón por algo que hiciste, no te estás arrepintiendo. Y tristemente esto te va a llevar a no cambiar tu conducta. El verdadero arrepentimiento te lleva a un cambio de conducta, te lleva a un cambio de mente, te lleva a un cambio de dirección. Produce un dolor en tu corazón por haber ofendido a un Dios santo que te dio todo y además te dio a su Hijo. Entonces, hay muchas personas que aparentan ser consagradas, ¿sí? Pero sinceramente no son leales. Dios quiere honestidad en el corazón. ¿Tú crees que a Dios lo puedes engañar? Dice la Escritura que Jesús sabía lo que había en el corazón del hombre. El hombre es mentiroso, es deshonesto, es engañador, es falso, actúa conforme a sus propios intereses, como ya tratamos en el estudio pasado. Ese es el ser humano. Entonces, si tú realmente quieres ser leal a Dios, tienes que conformar tu vida a lo que Él dice, ¿sí? Y la lealtad a Dios, en realidad, no va a ser una mera palabra, como un arrepentimiento superficial, sino va a ser un cambio de acción que sea leal a su palabra y a lo que Dios dice, ¿sí? Dice el diccionario que la lealtad significa el cumplimiento de lo que exigen las leyes de la fidelidad y del honor. Fíjate, exige el cumplimiento de las leyes de la fidelidad y del honor. Esa es la lealtad. Entonces, si tú dices que amas a Dios, pero no lo amas de corazón, realmente no eres leal. Si tú dices que sigues su camino, pero sigues tu propio camino, realmente no eres leal. Cuando nosotros decimos que amamos a Dios, por consecuencia lógica seremos leales. Si decimos que amamos a Dios y no somos leales, y no hacemos su voluntad, entonces somos desleales, ¿sí? Entonces, lo único que nos interesa muchas veces al acercarnos a Dios son los beneficios materiales que Él nos pudiera dar. Pero si las cosas cambian, podrás adorarlo en verdad y en amor. Un día Job le dijo a su esposa: recibiremos de Dios bienes y no males. Él tiene toda potestad y sabe por qué trae momentos de felicidad, pero momentos de desdicha, momentos de edificación y momentos de destrucción, como dice en el libro de Eclesiastés, momentos de guerra, momentos de paz, momentos de sembrar, momentos de cosechar. La vida tiene un sinnúmero de experiencias, pero Dios las pone para que nos volvamos a Él. Por tanto, cuando nosotros tenemos un sentido equivocado de las cosas y Dios nos decepciona, entonces nosotros nos decepcionamos de Él y no lo seguimos, y eso habla de que realmente nunca hemos sido leales.
Ser leal a Dios es amarlo, no importa lo que venga a nuestra vida. No importa lo que Él traiga. Nosotros nos debemos de mantener firmes creyendo en su amor. Eso es lo que se llama fe también. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, según dice Hebreos 11:1. Quiere decir que tú vas a esperar con seguridad lo que Dios promete y lo vas a creer y vas a conformar tu vida a lo que Él dice. Aunque no lo veas ahorita, a lo mejor Dios promete algo que se va a cumplir en tu vida en 30 años o 50. Y la lealtad a Dios te va a permitir esperar con paciencia. Pero si no tienes una base y un fundamento firme, pronto te vas a decepcionar. ¿Sí? Entonces, si solo buscas a Dios y las cosas no salen como tú pensabas, tú estás condicionando a Dios. Estás condicionando tu amor. Cuando Dios tiene hacia ti un amor infinito, un amor incondicional. Una vez que tú te arrepientes y crees en Él y recibes su amor, Él jamás cambia para ti. Aún de incrédulo, todo lo que Él permite en tu vida es para que vayas a Él. Dios sí es una persona constante y substanciosa. Entonces, tú puedes caer en la trampa de volverte a Dios en forma religiosa, pero cuando tú le hablas a Dios huecamente y no de todo corazón, no hay sustancia en tu lealtad, ¿no? Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le responde a esta persona: las zorras tienen guarido, las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Te das cuenta? Amar a Dios y ser leal a Él es aceptar lo que Él traiga, porque sabremos que lo que Él traiga es para nuestro beneficio. Si no, no existiría ese versículo de Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, cuando tú crees esto, tú vas a ser leal a Dios. Entonces, no aparentes. Hay muchas personas que les gusta aparentar que son espirituales, que son religiosos y que son leales, pero sus hechos demuestran, reitero, su confianza. La verdadera lealtad está respaldada con las acciones de las personas. Creerle a Dios y aceptar su voluntad nos va a hacer leales. Decir que le creemos a Dios y no aceptar su voluntad nos va a hacer desleales. Entonces haz esta pregunta: ¿aceptas tú la voluntad de Dios? Por ejemplo, Dios en su palabra por eso instituyó, una vez que las personas se convierten, eventos como la Cena del Señor, el bautismo, para recordarle a las personas constantemente la misericordia de Dios. Sobre todo en la Cena del Señor, uno recuerda el sacrificio de Cristo, todo lo que Él tuvo que sufrir por nosotros en la cruz, y nos lleva a reiterar nuestro compromiso con Él. Y esto nos alienta a seguir en obediencia a Él. Cuando su palabra nos nutre, nos estimula a obedecerlo. Cuando hacemos su voluntad, nos fortalece internamente y pone nuestros pies sobre la roca. Pero si nosotros conocemos y no hacemos, conocemos y no creemos, es como si tuviéramos los pies sobre la arena, como dice en Mateo capítulo 7, los 2 últimos versículos: el que oye estas mis palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero al que oye mis palabras y no las hace, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó. Y grande fue su ruina. ¿Ven ustedes? Oír y hacer es creer. Oír y no hacer es desastre, significa desastre. Entonces, cuando una persona solo en su corazón habla y vive en falsedad, entonces
y no tiene la actitud correcta, entonces eso solo le hace pensar o solo le debe de llevar a concluir que su vida solo es un ritual. Por eso hay tantas religiones. Pero solo hay dos religiones en el mundo. Los que creen en Cristo, estos son los cristianos verdaderos, y los que no creen, con las múltiples formas y nombres que tengan religiones en el mundo. O crees o no crees. El que no es conmigo, contra mí es. El conmigo no recoge, desparrama. Mateo 12:30. Por eso Dios dice en su palabra: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Proverbios 23:26. Dios quiere tu corazón, no una falsa entrega. Dios tiene tu corazón, no rituales. Dios quiere tu corazón, porque si tiene tu corazón, entonces responderás a su amor y a su voluntad. Para que tú puedas volver a saber si realmente eres leal a Dios, también tienes que ver qué es lo que motiva tu vida, ¿sí? O sea, hay motivaciones verdaderas y motivaciones falsas. Por ejemplo, una motivación falsa es acercarte a Dios para que te saque adelante de tus problemas. Una motivación verdadera es acercarte a Él o entregarte por gratitud a lo que Él hizo por ti en la cruz, ¿sí? Entonces, cuando hay arrogancia, la misma arrogancia te impide que tú puedas reconocer lo mucho que le necesitas y no vas a ir a Él, ¿sí? Pero si confiesas tu pecado, entonces tu orgullo será abatido. Pero si no lo confiesas sinceramente, entonces se intensificará tu orgullo y te impedirá arrepentirte por haberlos cometido. Entonces, por eso muchas personas no se pueden arrepentir. ¿Por qué? No confiesan de todo corazón o no reconocen de esencia lo que Dios dice. Entonces, ser leal a Dios significa creer y corregir sin dudar todo lo que Él nos muestre en su palabra. Pero ahora vamos a ver el siguiente punto, que es la lealtad de Dios. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que todo lo que Él promete lo cumple. Dice en Números 23:19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, y no lo ejecutará. Habló y no lo ejecutará. Dijo y no hará. Todo lo que Dios promete lo cumple. Recuerden que por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. Entonces, cuando Él habla, todo lo cumple, ¿sí? Entonces, Dios es tan claro que quiere que nosotros entendamos que Él no es un ser de confusión. Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Todos sus caminos nos llevan precisamente a la santificación y a la paz. Por eso la Escritura dice en Isaías 32:17, el efecto de la justicia, la de Dios, será la paz. Y la labor de la justicia, su trabajo en nosotros, reposo y seguridad para siempre. Este mundo hace muchas cosas por tener paz, reposo, seguridad. Pero todas sus acciones los llevan a todo lo contrario, a la destrucción. Entonces, si Él quiere que si le buscamos, le busquemos en verdad y de todo corazón y le hallaremos. Por eso dice, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Ahí está la condicionante. Si le buscas de todo corazón, le hallarás. Si le buscas hipócritamente, falsamente, en forma no sincera, nunca se revelará a ti, porque Él no mira lo que mira el hombre, Él ve el corazón. Entonces, Dios quiere que nosotros creamos que si acudimos a Él, tendremos la salvación para siempre. Esa es la lealtad de Dios, que todo lo que te da tiene un carácter eterno. Por ejemplo, dice en Juan 10:27-30, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y yo y el Padre, uno somos. ¿Ven ustedes? Lo que Dios te promete si vas a Él, una vez que te salvas, es para siempre. Una vez que Él te perdonó,
es para siempre, porque Él te perdonó todos tus pecados pasados, presentes y aún futuros. Por tanto, tu cuenta está pagada por toda la eternidad. Por eso es que nadie puede ser echado fuera que cree en Cristo. Eso se llama lealtad de Dios. Ojalá nosotros los seres humanos fuéramos así, pero tristemente siempre buscamos nuestra conveniencia, nuestra comodidad, lo que realmente nos satisface a nosotros sin importar lo que los demás sientan o vivan. Por eso hay tanta injusticia en este mundo, por eso hay gente muy rica y gente muy pobre que se está muriendo de hambre. Y los ricos generalmente son insensibles a lo que la demás gente padece. Esta época es una época muy difícil por eso, porque si con esta pandemia donde casi no hay trabajo y todo, tú estás bien y no piensas en los demás, realmente estás demostrando que eres egoísta. Por eso el mismo Dios te lleva a pensar en los demás. Así como Él te amó a ti, tú debes amar a los demás. ¿Sí? Entonces, si el reino de Dios lo buscas con sinceridad, dice la Escritura, que todo lo demás te vendrá por añadidura en Juan 6:33. Si lo buscas con toda sinceridad, Él se encargará de suplir todas tus necesidades por gracia. Lo dice en Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo. También Él nos dará su reino. Dice, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Lucas 12:32. Fíjense, y todo lo que significa ir a Él y saber que es cierto porque Él es real. Dice que nos ha hecho reyes y sacerdotes para su reino. Dice, nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. A todos los que creemos en Él. Apocalipsis 5:10. Entonces, cuando una persona se convierte a Cristo, la misericordia de Dios es para siempre y va por delante. Dice en el Salmo 103, 17 y 18, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. O sea, hay una herencia para tu descendencia si crees en Él, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obras. Recuerden, conocer y no hacer te deja abismado. Conocer y hacer te hace encontrar el sentido verdadero de las cosas y de lo que Dios dice. Entonces, cuando tú pones sus mandamientos por obra, recibes una gran bendición. Qué hermosa es la fidelidad de Dios. Él es plenamente confiable. ¿Por qué no acudes a Él? Porque si tú acudes a Él con confianza, puedes tener la certeza de que no te defraudará. Si pones tu vida en tus manos, Él te dará su espíritu y producirá en ti la verdadera vida que Él pide. Y de hecho dice en Ezequiel 36:27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Pondré y haré. ¿Se dan cuenta qué hermoso? La fidelidad de Dios le lleva a Él, a derramar su gracia en nosotros. Recordemos, gracia es un favor inmerecido. Y esa gracia la derrama para que nosotros podamos hacer su voluntad por medio de Jesucristo. Dice la Escritura en Juan 1, 16 y 17, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Por eso es que la ley del amor es mayor que la ley mosaica. Y eso nos lo dice Romanos 8:2. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del pecado y de la muerte solo está encargada de señalar el pecado, pero nadie la puede cumplir.
Por eso la Escritura dice que el fin de la ley es Cristo. O sea, la ley te lleva a Cristo, porque si tú quieres ser bueno te das cuenta que no puedes. Pero la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que es la ley del amor, es donde Dios juzgó a Cristo por ti en la cruz, y todo lo demás de tu vida cristiana, Él lo produce en la dependencia de Él. Si tú lo amas y haces su voluntad, te irá haciendo cada día más parecido a Jesucristo. Por eso dice este pasaje primero: de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Dios derrama su gracia para que te salves, y Dios sigue derramando su gracia para que sigas los caminos que Él te pide, que son caminos de paz y de bendición. Y por eso es que también promete que no vas a caer en el pecado, que te va a liberar de tus propios errores. Judas 24 y 25 dice: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador sea gloria y majestad ahora y por todos los siglos. Amén. Solo Dios es poderoso para librarnos sin caída, si lo obedecemos y le seguimos. Y nos va a presentar un día en su presencia, limpios y sin mancha. ¿Por qué? Porque la justicia fue aplicada y ya quedó satisfecha al pagar Cristo por nosotros en la cruz. Entonces, ante toda esta evidencia del amor de Dios, del cuidado y de su lealtad, y habiendo visto que nosotros no podemos ser leales, que nosotros tenemos una condición caída, el último punto es: ¿no debe llevarnos esto a la gratitud a Dios? La gratitud a Dios. Porque por medio de esta gratitud nosotros vamos a recordar todos los beneficios que Él ha hecho por nosotros, aún en nuestra vida de incredulidad, porque Él usó todo lo que vivimos, o usa, para que vayamos a Él. Cuando Dios nos llega a responder oraciones, porque sí las llega a responder, en nuestra vida de incredulidad, es para que pongamos los ojos en Él. Pero tristemente, si no nos convertimos, pronto olvidamos lo que le pedimos y le atribuimos a la casualidad o a la suerte los beneficios que Él nos da, y se nos olvida que se lo pedimos. Entonces, debemos saber que Dios es rico y nos da abundantemente. Por eso es que sus bendiciones vienen en forma secuencial. Mientras más obedeces, más bendiciones recibes. Si no obedeces, Dios nos para ahí hasta que comprendamos y entonces sigamos adelante. La gratitud es muy importante para que Dios derrame más bendiciones en nosotros, porque nos da el reconocimiento de su acción en nosotros y de que su voluntad es buena, es agradable y perfecta. Por eso dice en 1 Juan 3:16: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Nosotros también debemos poner nuestra vida por los hermanos. ¿Ven ustedes? Si Dios puso tu vida por ti, tú debes de ponerla por Él y por los demás. Dice la Escritura también que Él sana todas nuestras dolencias y todas nuestras enfermedades. ¿Sí? Dice el Salmo 103:3: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Y no necesariamente habla de cuestiones físicas, sino principalmente de cuestiones del alma, como la soberbia, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida misma. ¿Sí? De eso nos sana Dios en su amor. Y su amor es un amor comprometido precisamente para que nosotros podamos comprometernos con Él. Como dice 2 Corintios 5:14-15, el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Esa es la lealtad verdadera, como respuesta a la lealtad que Dios tuvo hacia nosotros al darnos su Hijo. También debemos saber que Dios nos otorga
todo lo bueno, porque Dios es un ser dadivoso. Todo lo hizo para que lo disfrutáramos, pero tristemente el pecado lo enturbió todo y desvió nuestra mente de la gratitud al egoísmo, a la arrogancia y al orgullo, a la falsedad. Dice Isaías 40, 29, 31, en el sentido de ayudarnos a salir adelante, que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Se dan cuenta? Si tú te sientes cansado, si sientes que ya no puedes, acudes a Él y Él te da la fuerza para seguir adelante. Alas te da para que salgas victorioso y triunfante. Recuerden que Dios no nos ha pagado conforme a nuestros hechos merecen. Él ha derramado su misericordia y su amor en nosotros y nos quiere dar una vida llena de bendiciones, nos quiere colmar de bendiciones, porque para Dios es más bienaventurado dar, lo dice la Escritura, más bienaventurado es dar que recibir, y Dios dio lo que tenía más valor, a su Hijo Jesucristo por nosotros. Y dice en Romanos 8:32, al que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Entonces, si Él no nos ha pagado conforme a nuestros hechos merecen, tenemos que tener gratitud. Dice el Salmo 103:10 precisamente, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Entonces, concluyendo, nosotros debemos profesarle eterna gratitud a Dios. Debemos de profesarle nuestra lealtad porque Él lo merece, porque Él es digno. Nuestra gratitud y nuestra confianza debe ser algo que rija nuestras acciones, porque Él lo hizo todo por nosotros. De hecho, 2 Tesalonicenses 3:3 dice, para concluir, pero el Señor es fiel, Él nos fortalecerá y los protegerá del maligno. Pero el Señor es fiel, Él los fortalecerá y los protegerá del maligno. ¿Ven ustedes? No hay fuerza que pueda oponerse al amor de Dios. Dios es por sobre todos y por todos. Por tanto, si tú acudes a Él, podrás tener la certeza, el sueño de que todo te hará bien. Todo será para bien, no importa lo que pase en esta vida. Y un día en el tiempo futuro, cuando estemos en su presencia, podremos gozar plenamente de su amor sin impedimento ya del pecado, porque habrá sido eliminado, habrá sido destruido. Espero que estas enseñanzas queden grabadas en sus corazones, mediten en ellas y recuerden que este video lo pueden ver a más detalle después. Que Dios los bendiga y vamos a dar gracias. Señor, te damos gracias por tu gran amor, por tu gran misericordia y por tu lealtad. Nosotros reconocemos que no sabemos ser leales, pero en la medida que tú nos conquistes y nos hagas obedientes, podemos ver de una manera más clara tu gloria infinita, y eso nos comprometerá cada vez más. Enséñanos a buscarte cada día de todo corazón a través de el medio en que tú te revelas, que es tu palabra, y ayúdanos por medio de tu Espíritu Santo a comprender todas estas verdades en forma espiritual, para que podamos conformar nuestra vida a tu voluntad y te podamos glorificar y aprender a ser leales a ti. Te pedimos esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.